Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de aprovechamiento de recursos geológicos. En este tema, el objetivo principal es poder identificar los diferentes tipos de recursos que utiliza el ser humano, desde minas de uranio que son poco conocidas hasta los materiales de construcción que son conocidos por todos ustedes. Los materiales que extraemos de la tierra son la base de la civilización moderna. Los recursos minerales y energéticos de la corteza son la materia prima a partir de la cual se fabrican los productos utilizados por la sociedad. En la figura se muestra la cantidad de consumo anual por persona de recursos minerales metálicos y no metálicos para los Estados Unidos. El esquema que se muestra a continuación es de los tipos de recursos que se dividen en renovables. Estos pueden volver a recuperarse en tiempos relativamente cortos, de meses, años o decenios. Y los no renovables, que siguen formándose en la Tierra, pero los procesos que los crean son tan lentos que se tardan millones de años en acumular depósitos significativos. Los recursos de energía, como por ejemplo el carbón, el petróleo y el gas natural, son los principales combustibles de nuestra moderna economía industrial, como se muestra en la figura 2, que es donde se tiene el mayor porcentaje de su uso. Si comparamos con las proyecciones de nuestro país, para el 2018 podemos ver que hace mayor uso de energías renovables que en Estados Unidos. En la figura se muestra la matriz energética esperada para el año 2018. La tabla que se muestra es de los minerales metálicos y el contexto geológico bajo los cuales se producen. Entre ellos se puede mencionar que las menas principales del hierro son hematites, magnetitas y limonitas, y son formaciones bandeadas, sedimentarias o de segregación magmática. Los recursos minerales no metálicos se dividen normalmente en dos amplios grupos: materiales de construcción y minerales industriales. La caliza, quizá la roca más versátil y utilizada de todas, es el mejor ejemplo. Como material de construcción, se utiliza no solo como material aglomerante y piedra de construcción, sino también para fabricar el cemento. Además, como mineral industrial, la caliza es un ingrediente en la fabricación del acero y se utiliza en la agricultura para neutralizar los suelos. La figura muestra algunas muestras de minerales no metálicos. En la tabla 2 se presentan los lugares donde aparecen los minerales no metálicos y sus diferentes usos. Por ejemplo, la calcita la podemos encontrar en depósitos sedimentarios. Un ejemplo conocido en nuestro país es el municipio de Metapán, donde se tienen yacimientos importantes de este mineral. Los recursos y reservorios. Los recursos minerales son el conjunto de minerales útiles disponibles comercialmente. Entre estos recursos se cuentan yacimientos ya identificados de los que pueden extraerse provechosamente minerales que se denominan reservas, así como depósitos conocidos que ya no son recuperables ni desde el punto de vista económico ni tecnológico. Yacimientos que se supone que existen pero todavía no se han descubierto se consideran también recursos minerales. Además, se utiliza el término mena para indicar los minerales metálicos útiles que pueden extraerse como beneficio de las minas. El petróleo y el gas natural. El petróleo y el gas natural se encuentran en entornos similares y normalmente aparecen juntos. Los dos consisten en diversos compuestos de hidrocarburos, compuestos que contienen hidrógeno y carbono, mezclados entre sí.
también puede contener pequeñas cantidades de otros elementos como azufre, nitrógeno y oxígeno. Como el carbón, el petróleo y el gas natural son productos biológicos derivados de los restos de organismos y proceden de los restos de plantas y animales de origen marino. La figura muestra una animación de una bomba petrolífera. Y en el siguiente video nosotros podremos observar la utilización de los recursos naturales. Desde sus orígenes, el ser humano ha necesitado de los recursos naturales para sobrevivir y desarrollarse. Y en la medida que las sociedades han incrementado su tamaño y su nivel de sofisticación, también se ha incrementado la demanda por recursos naturales. En el año 1800, hace tan solo 2 siglos, habitaban el planeta aproximadamente 1.000 millones de personas, mientras que hoy en día lo habitamos más de 7.300 millones. A pesar de las predicciones pesimistas de principio del siglo XIX, las mejoras tecnológicas, el crecimiento económico y los avances en medicina permitieron que la población se expandiera como nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, todo este crecimiento está dejando una huella en el planeta. La contaminación de los recursos hídricos y del aire, así como la tala inmoderada de árboles, podría poner en riesgo la existencia de la vida en la Tierra en el largo plazo. Para el año 2050, se estima que seremos más de 9.000 millones de seres humanos y para el año 2100, más de 11.200 millones. Ante este crecimiento demográfico, ¿qué estamos haciendo para utilizar los recursos naturales de forma apropiada? ¿Cómo podemos mantener limpia el agua para que la utilicen muchas generaciones más? En el caso de Guatemala, no somos ajenos a esta problemática. Una parte importante de las fuentes de agua ya están contaminadas, incluyendo los 2 lagos más importantes del país. Y cada año se pierden miles de hectáreas del bosque, sobre todo para consumo de leña. Además, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo que nos expone a sequías en ciertas regiones, o bien a inundaciones y derrumbes en lugares con alta densidad poblacional. ¿Cómo podemos detener el deterioro del medio ambiente? ¿Cómo recuperar las fuentes de agua que hemos contaminado? Las minas de carbón. Junto con el petróleo y el gas natural, el carbón se le suele denominar combustible fósil. Aunque el carbón es abundante, su recuperación y su uso representan una serie de problemas. La minería de superficie puede convertir el paisaje en un erial lleno de cicatrices si no se lleva a cabo una recuperación cuidadosa y costosa para restaurar el terreno. Aunque las minas subterráneas no crean cicatrices en el paisaje con la misma intensidad, han sido costosas en términos de salud y de vidas humanas, tal como se muestran las diferentes fotografías sobre el procedimiento del aprovechamiento del carbón. Las minas de uranio, que son poco conocidas en nuestro país, la mayor parte de esos depósitos se han formado a través de la precipitación de compuestos de uranio procedentes del agua subterránea. La precipitación del uranio se produce aquí como consecuencia de una reacción química con la materia orgánica, como se pone de manifiesto por la concentración de uranio en los troncos fósiles y lutitas negras ricas en materia orgánica. La figura 7 muestra un ejemplo de una mina de uranio, que son altamente radiactivos. Las minas metálicas, algunas de las acumulaciones más importantes de metales como el oro, la plata, el plomo y el cobre, son generadas por procesos ígneos. Los depósitos de mena más importantes y mejor conocidos son generados a partir de soluciones hidrotermales,
es decir, agua caliente, que son restos de procesos magmáticos en etapas tardías. Esas soluciones ricas en iones se mueven a lo largo de fracturas o de planos de estratificación. Se enfrían y precipitan los iones metálicos para originar depósitos filonianos. En la figura lo que se muestran son algunas muestras de minerales metálicos como el oro, el cobre, la plata. Los materiales de construcción que son más conocidos por todos, dado que la mayoría de los materiales de construcción están ampliamente distribuidos y presentes en cantidades casi ilimitadas. Tienen poco valor intrínseco. Su valor económico surge solo después de que los materiales han sido extraídos del terreno y procesados. Algunos de estos materiales son el yeso para argamasa y recubrimiento de paredes, la arcilla para los ladrillos y las tejas, y el cemento, que está hecho de caliza y arcilla. En la figura se muestra una cantera de extracción de materiales de construcción. El agua subterránea, de entre el total de agua dulce contenida en la tierra, el agua subterránea es de las más importantes, pues tomando en cuenta solamente el agua líquida comprende el 94% del total, excluyendo el agua de los casquetes polares. En la tabla se muestran los diferentes volúmenes que existen de las partes de la hidrosfera. Cuando el agua subterránea circula a grandes profundidades, se calienta. Si asciende, el agua puede surgir como fuentes termales. Los géiseres aparecen cuando el agua subterránea se calienta en cámaras subterráneas, se expande y parte de ella pasa rápidamente a vapor, haciendo que brote el géiser. La fuente de calor para la mayoría de las fuentes termales y los géiseres es la roca ígnea caliente. La figura lo que muestra es un modelo hidrotermal conceptual. Algunos de los problemas ambientales actuales que afectan al agua subterránea son la sobreexplotación por el regadío intenso, la subsidencia del terreno causada por la extracción de agua subterránea, tal como se muestra en la figura, una animación de este proceso que llamamos subsidencia. La intrusión salina es otro de los problemas ambientales y el transporte de contaminantes hasta el agua subterránea. Muchas gracias, estimados estudiantes, por poner atención, y de esta forma nosotros concluimos el tema de aprovechamiento de recursos geológicos, donde pudimos ver las diferentes minas que utiliza el ser humano para su aprovechamiento.